Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Entré así barriéndome porque hay circunstancias que a veces uno no domina muy bien, como las transmisiones en vivo. Así que, pues bienvenidas, bienvenidos a la pijamada abrazadora de marzo. Estoy súper emocionada porque hoy tenemos una conversación que la verdad es que creo que va a ser muy creo que la vamos a aprovechar mucho, creo que nos va a ser muy útil, creo que además para lo que estamos conversando en Abrazos Verdes, que tiene que ver sí desde el punto de vista de la cosmética, pero también desde el cómo nos estamos acercando a nuestros animales, cómo estamos estableciendo este vínculo, esta conexión desde el amor, desde el respeto, desde la observación y el conocimiento de esos otros seres vivos con los que estamos conviviendo y que de pronto les ponemos componentes como expectativas y todo eso, y luego salen unas cosas muy complicadas en la convivencia diaria. Y por eso es que hoy tengo una invitada de lujo a la que ya voy a agregar a la conversación para poderla presentar y para que eh, puedan educar validando emociones y reconociendo que también estamos conviviendo con seres sintientes y que a partir de ese sentir pues también están involucrándose. No sé si le mandé bien la autorización, sino ahorita si Gladys se puede, ya le mandé la invitación. Ahí va, ya nos vamos conectando. Hola, bienvenida. Hola, Hola, ¿cómo pues, están ay Dios mío, todos? perdón, aquí se me está cayendo la escenografía, una disculpita por el ruido, y pues No te quiero presentar preocupes. formalmente a Gladys Holguín, bienvenida a este espacio de pijamadas abrazadoras, y nada más antes de empezar directamente con las preguntas, porque tú sabes que el tiempo es muy cortito para todo lo que creo que va a ser posible platicar contigo, quiero introducir y presentarte con todas tus credenciales, porque además me parece que tienes una trayectoria súper completa. Y bueno, Gladys es licenciada en pedagogía, especialista en aprendizaje digital y también es educadora canina con un enfoque en gestión emocional y modificación conductual. Y tiene además formación en etología, neurología, fisiología, adiestramiento, creación, modificación conductual, manejo de fobias, manejo y prevención de agresividad, enriquecimiento ambiental, ansiedad, estrés, protección de recursos, reactividad, entre otros. Hasta me canso, pero bienvenida, tienes un concepto maravilloso y me encantaría que nos contaras desde tus palabras qué es pedagogía canina y cómo es tu trabajo en el día a día. Bueno, Hola. pues buenas noches a todas las personas que se están uniendo y a las que están las que nos van a escuchar en diferido. Eh, Mi nombre es Gladys. Me gustaría un poco empezar a platicarte como siempre me es más Ok, fácil hacer este recap desde adelante. mi historia, porque creo que desde ahí se entiende la visión que tengo o que quiero plasmar. Bien lo decías, soy licenciada en pedagogía. Yo estudié la pedagogía, para quien no lo sepa de cierto, es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje que suceden en humanos regularmente, pues porque es lo que vemos, es una ciencia social. Eh, y después estudié todo lo que acaba de mencionar Raquel, pero antes de que eso sucediera, yo adopté 3 perritas. Actualmente mi manada se compone de 3 perritas de mestizas, una talla grande, 2 tallas medianas, y pues resulta que las 3 tienen la misma Wow. edad. 2 son de la misma camada y están en la plena etapa adolescente, tienen 2 años. Y creo que de ahí vino toda esta preocupación por la educación canina, ya que 2 de ellas Emma presentaba conductas reactivas hacia otras especies y hacia perros, y Molly tenía problemas serios de agresividad hacia personas, perros y todo lo que se moviera, ¿no? Literalmente, era una agresividad tipo predatoria. Llegó a lastimar muchas veces a Emma y yo tuve que aprender a separar perros. Esa fue fue el primer conocimiento como innato que tuve que tener.
Y de ahí yo me empecé a acercar al entrenamiento o a lo que conocemos todos como adiestramiento canino. Y como buena pedagoga, me cuestioné mucho las formas de enseñanza que teníamos con los perros. Entonces, de ahí fue que, por ejemplo, pues la mayoría de los lugares a los que yo me acerqué eran lugares que en donde utilizaban ahora lo que llamamos adiestramiento o lo que le llaman adiestramiento positivo, que está basado en la teoría conductista, que es básicamente trabajar con los perros con refuerzos y castigos y reforzadores, ¿no? Pues trabajamos con conductas únicamente. Y esa fue como el hilo que yo empecé a hacer porque la teoría pedagógica, lo primero que ves en la carrera es el conductismo, porque es una de las teorías de educación o está relacionada con la teoría de educación más antigua. Y entonces yo dije, ¿cómo puede ser esto? Que sigamos educando a los perros desde la teoría conductista y no veamos un poco mucho más allá. Cuando yo salí de la carrera me especialicé en aprendizaje digital y pues conocí muchísimas formas más de aprendizaje, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Con humanos. Pero lo que yo pensaba es que muchos de los conocimientos que yo tenía podían aplicarse también con los perros y que no solamente pues podían los perros aprender a refuerzos y castigos o con premios y reforzando conductas. Y fue que me metí a estudiar. Estudié primero un diplomado chiquito de 3 meses y la verdad es que la educación canina en México está muy poco regulada. Los profesionales que hacen adiestramiento son muy poco regulados. Me dieron un certificado, fíjense, eso es muy interesante. Me dieron un certificado de conocer, que es la institución que pues acredita a los oficios o a las profesiones en México, en el caso del adiestramiento, por 3 meses de curso en donde solamente subías videos y entregabas como... Era una formación muy sencilla. Y la verdad es que no me quise quedar con eso. Después tomé un diplomado de casi 2 años y ahí fue donde yo dije, ah, esto es, aquí quiero. Y después empecé a aprender más como tendencias educativas relacionadas con la educación canina, pero iban ya en un corte o tenían un fondo mucho más de otros países. La verdad es que México está muy atrasado en cuestión de metodologías, pues de creencias sobre los perros y sobre todo culturalmente sobre lo que creemos que es educar un perro. Y de ahí pues surge Pedagogía Canina, en donde es este espacio en donde yo pretendo compartir todo este tipo pues, de conocimientos, de experiencias sobre todo. Y la primera idea era desmitificar la idea de que la educación canina era solo el adiestramiento, porque para mí se volvió más ayudar a los humanos, a las familias multiespecie, a encontrar el lazo entre lo que estaba sucediendo, lo que estaba causando una problemática y que estaba generando conductas problema. Después entendí, me metí hasta en la teoría sistémica de la psicología, o sea, aprendí como muchísimas cosas en donde yo pude conectar mucho, ¿no? Y hacer de ese conocimiento, pues todo lo que de pronto les platico, les cuento, mucho sí en esta experiencia muy vivencial, porque al final de cuentas, mis 3 principales motivadores pues eran mis perras, ¿no? Y era rehabilitar a mis perras porque por mi cabeza nunca pasó las voy a tener que de regresar, las voy a tener que, ya no las puedo adoptar. La verdad es que sufrí muchísimo durante el proceso, hubo días que literal terminaba llorando y era muy fuerte para mí porque yo no me quería deshacer de mis perras, pero había algo que estaba sucediendo y que yo no entendía, ¿no? Te digo que Molly lastimó varias veces a Emma en esta, sí, mucha necedad, perdón, que yo tenía de quedarme con ella. Y pues a la fecha hemos trabajado muchísimo, hemos avanzado muchísimo y hemos aprendido muchísimo juntas. Y la gran mayoría de las personas que nos sigue nos siente muy cercanas justo por eso, porque es una cuenta que comparte cosas que yo vivo desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Y hace poquito, no tiene mucho, que empecé a dar sesiones privadas y empecé a dar talleres. Y pues al final, tú me entenderás como emprendedora, me costó mucho al principio como creérmela y decir,
yo no soy veterinario, yo no estudié etología, porque hemos de saber que las personas que estudian etología tienen antes que estudiar la carrera de veterinario y la etología es como una, Especialidad. pues como una especialidad. Y, pero luego yo entré en mi mente y dije, a ver, pero tú eres pedagoga y tú puedes hacerlo desde ahí, tú puedes formar a las personas, porque eso es lo que haces, eso es lo que estudiaste. Y fue un poco creérmela, la verdad, fue un proceso emocional muy fuerte para mí también, pero pues a la fecha me encanta hacer lo que hago, me encanta participar en la vida de las personas. Siempre les digo a mis alumnitos, que son humanos y perros, que cuando tocas un perro, no tocas solo al perro, ¿no? Tocas a la familia y generas cambios en la familia. Y eso es lo padre, lo importante, creo, del trabajo educativo Qué cuando hablamos de maravilloso. perros. Y además, hijo, además me empiezan a surgir un chorro de preguntas y creo que no me va a alcanzar una pijamada, pero antes que otra cosa, felicidades. Y además me encanta porque tienes dos cosas con las que estoy totalmente en empatía, ¿no? Esto es el tema de los perros. eh, Tiene en México una revisión donde están los especialistas veterinarios, están los etólogos, están los entrenadores y las personas que estamos añadiendo valor también a la tenencia responsable de mascotas. De pronto en México todavía no estamos muy fuertes, todavía no existe una cultura como tal, o sea, si no tenemos el título y tal, que creo que para las dos es importante, pero esto nos obliga a que mucho de nuestro trabajo sea, uno, vocacional, y dos, desde nuestra propia experiencia, ¿no? Y esto creo que es también parte de lo que comentas, de enriquecernos también en esta parte de emprendedoras, donde tenemos necesitamos, y además es parte del ejercicio, para no sentirnos solas ni locas, de conectar con las demás personas, ¿no? Y que vean desde nuestro ejemplo que se puede. Y con todo lo que me has contado, que bueno, te imaginé o me imaginé exactamente este cuadro porque creo que todos podemos entender esta escena de separar perros que se están peleando, ¿no? O sea, de alguna u otra manera lo hemos visto, nos ha tocado, tenemos a lo mejor alguna herida por alguna circunstancia de estas. Y me surgen muchas dudas, sobre todo porque mencionas que tienes incluso perritas que vienen de la misma camada. Y esto me hace pensar, y no sé si sea una respuesta fácil, por ahí te la aviento, si esto viene, si los perros vienen así de nacimiento, si esto surge por algún trauma, por alguna circunstancia eh, difícil que hayan pasado, o simple y sencillamente es un tema de personalidad que a lo mejor nos puede quedar, o no sé, hasta qué punto en la pedagogía lo podemos entender con humanos, pero qué tanto lo puedes colocar esto en el punto de los perros, de decir, esto viene de nacimiento, de su personalidad, o viene de alguna experiencia que los bloqueó y los dejó así. Fíjate que esa pregunta fue una de las primeras que yo me hice cuando Molly empezó a presentar estas conductas tan agresivas, porque literalmente era una conducta predatoria por protección de recursos. En ese momento yo no lo sabía, pero además Molly fue mi primer perra. Molly es una perra muy grande para mí, me llega casi Uy, más allá de la mitad del cuerpo. Y es una perra muy grande y mis otras perras son muy chiquitas. Entonces, fue una de las primeras cosas que yo me preguntaba, porque Molly jamás, mientras yo la tuve desde casi mes y medio, tampoco nunca lo hagan. A Molly la recogieron, el albergue ya no tenía espacio y la chica me dijo se literal, si muere. no te la doy a ti, no sé qué voy a hacer con ella. Entonces, pues tuve que recibirla en casa. Obviamente hubo un déficit total de socialización con su mamá, con sus hermanos, no existió. Ella nació en la central de abastos, y, pero yo jamás y nunca, o sea, nunca tuve una situación de maltrato, nunca tuve una mala experiencia con perros, y a sus 6 meses ella tenía conductas de agresividad muy fuertes. Entonces, los perros es bien importante entender esto, porque de ahí también se desmitifica que los perros son mal educados porque los consentimos. Los perros son un cúmulo de experiencias, de carga genética, de contexto y de referentes. Tu perro y todos nuestros perros son un conjunto de todas esas situaciones.
por ejemplo, un perro que tuvo un contexto, una situación que viene de la calle, desde que está gestándose, desde que está en el vientre de su mamá, tiene una carga genética en donde el miedo que sintió su mamá en el momento en el que tuvo que salir a buscar comida, todas las situaciones que tuvo que vivir esa mamita en la calle, llenan a los bebés también de información. Y entonces no es lo mismo un perro que nace en a lo mejor un criadero o que nace en una casa donde tiene todos los cuidados, donde no hay ruidos estridentes mientras está él gestando. Obviamente la carga genética y después las conductas heredadas van a ser completamente diferentes. Es muy importante la carga genética, ¿no? Hace no mucho leí un paper que decía que era cerca del 30%. La verdad es que yo no creo que sea cerca del 30% o que podamos establecer un porcentaje de mi perro es tanto esto y tanto el otro, sino que con el contexto de la carga genética, con el contexto que vive el perro o el nivel de experiencias positivas y negativas que tiene sus primeros meses de vida y hasta su adolescencia, y también el referente y el vínculo que forma contigo como su tutor, es verdaderamente lo que conforma el ser psicosocial, ¿no? Que estamos hablando de alguien que es un enteramente y orgánicamente un ser, ¿no? No son, siempre les digo, no son refris, no son cosas que podamos programar y, sí, se le descompuso esto, este botoncito hay que ajustárselo y ya, ¿no? Hay toda una cosa que se tiene que analizar, así como cuando llevamos a los niños a terapia de lenguaje o que tenemos un problema de aprendizaje, hay que analizar todo el contexto, desde dónde nació, de dónde viene, cuáles fueron sus primeras experiencias en el mundo, quiénes son sus papás, porque de esa forma nosotros nos podemos imaginar al principio, o al menos vislumbrar, por qué es que está teniendo los problemas que tiene. Si no analizamos el contexto, es muy fácil decir, ese perro es reactivo o tiene conductas agresivas porque lo están consintiendo, o porque le falta control, o porque no tiene límites. Y eso me desquiciaba a mí al principio, si era como, a ver, pero yo nunca le, o sea, siempre me decían, es que la perra no tiene límites, ¿no? La mayoría de los adiestradores a donde yo iba implicaba muchísimo machismo también, porque me decían que yo nunca iba a poder con una perra de ese tamaño y de ese grosor de carácter. Y yo les decía, pero es que no, o sea, esto no es, esto es más allá de una conducta que se ve, ¿no? Y esa es otra que siempre les digo. Tú estás viendo el ladrido, tú estás viendo el ataque, pero no estás viendo qué pasa atrás, ¿no? Hace poquito les decía en mis historias, a veces lo esencial es invisible a los ojos y necesitamos analizar qué sucedió antes de que esa conducta pasara. Porque si no vemos el antes, nos vamos a ir con la finta de cualquier cosa y vamos a querer arreglar cualquier cosa, ¿no? Y es un tanto como este iceberg en donde lo que se ve es el ladrido y todo lo que está debajo es falta de necesidades cubiertas, es que no tiene vínculo con sus tutores, es que incluso hay dolor, es que puede ser muchísimas cosas que nos perdemos de vista y es bien triste porque no muchas personas están dispuestas a analizar qué puede estar sucediendo y obviamente pues quieren la solución fácil, ¿no? Y es como, o Sí, sea, sí, pero ¿cómo se no, limpia? es Y que eso es lo al final terminan diciendo que no sirve, ¿no? Ahora sí que está roto, está descompuesto, vámonos, ¿no? Y además porque todo esto que dices y que lo dijiste muy bien al principio, la gente a la que, o sea, el público al que tú te diriges no son los perros, es el complemento, es el todo, es el animal en su punto de socialización, que son las familias. Si estamos hablando a mí no me gusta la palabra mascota, pero si estamos hablando de este concepto de mascota, es un animal que está en un proceso de domesticación, que está domesticado, que está en un domicilio, que está en estas condiciones donde convive con humanos y ahí es donde de pronto separar resulta, a lo mejor antes, el paradigma de antes era normal entender que el perro tenía su lugar afuera, en la terraza, en la azotea, en la cochera, y los humanos acá, pero muchas de estas cosas han cambiado y mucha de la manera de entender a los animales, como entiendo también que pasa en la cuestión de la educación de los niños, va cambiando, ¿no? Y entonces esto que tú mencionas, de ver, como dicen en inglés, the big picture, ¿no? O sea, la dimensión más grande
poner el foco no nada más en el evento, sino qué está sucediendo alrededor, que me parece muy importante sobre todo cuando son casos de agresividad. Acabo de ver un video de un perro creo que era un pitbull que ataca a otro chiquito, ¿no? Y entonces es bien fácil de repente también en las redes leer todos los comentarios, claro, es que lo dejan suelto, es que no sé qué, y todo el mundo se pone a juzgar y te presentan solo un video, qué pasa antes, qué pasó antes por el perro que agredió y todo. Entonces, creo que eso lo hace todavía más complejo, no solamente para uno analizarlo o entenderlo, sino para vivenciarlo y decir, claro, me comprometo si es el caso de tu perro, ¿no? Que me imagino que esto lo ha de hacer muy gratificante para ti cuando encuentras una solución triplemente problemático, ¿no? Y quiero añadir antes de irme como a esta parte donde ya estamos en el terreno de, bueno, también entender un poco en este contexto lo emocional, pero hay una pregunta que tú hiciste que ya no le di seguimiento porque se me fue la onda y se acabó la historia, de si la raza, incluso hablando de mestizos, si la raza tiene que ver también con estos temperamentos y con todo este escenario. Por ejemplo, pienso mucho en los chihuahua más que en un pitbull, ¿no? Que los chihuahua de pronto son como medio ingobernables y tienen una característica de agresividad muy elevada, ¿no? ¿La raza también influye? Fíjate, yo tengo un punto de vista quizá muy polémico, pero bueno, no es mi punto de vista, cabe mencionar. Cuando yo estaba tomando, recuerdo en el diplomado, uno de los módulos era justo leyes de genética y zootecnia. La zootecnia viene a ser como el cúmulo de características genéticas y conductuales que va a tener el perro y cómo se va a comportar, ¿no? Hablamos de los perros de trabajo, por ejemplo, los pastores, ¿no? Que están genéticamente diseñados para cumplir un trabajo. Y es muy importante saber que sí, eso sí influye, ¿no? De pronto, cuando yo me estaba por graduar, me cuestionaban mucho si yo no iba a tener un perro de trabajo, porque al final, pues yo iba a ser educadora. Y recuerdo un debate en donde yo dije, yo voy a trabajar con mis perras mestizas y voy a defender la creencia. Y de ahí viene que dije, yo quiero trabajar sobre la modificación conductual, sobre los problemas como la reactividad, como la agresividad, como el síndrome de privación sensorial, porque los chiquitos que no tienen una carga genética, apenas lo decía en historias también, ¿no? Que Emma y Flora, por ejemplo, que son de la misma camada, Flora genéticamente es perfecta, yo digo, porque ella es sociable con perros, es sociable con personas, es maravillosa andando off-leash, y lo dije en la historia, no es mérito mío, gente, o sea, Uh-huh. esto yo no lo hice, esto lo hizo su genética, y se lo robó a Emma, porque Emma es completamente lo contrario, ¿no? Y siendo de la misma manada, gestándose en el mismo vientre, Emma es un caso completamente diferente, ¿no? Claro que la zootecnia juega un papel bien importante en los problemas de conducta que puedan aparecer o no en un perro, pero sobre todo, y siempre les digo, la mayoría de las razas que actualmente existen o que están de moda, tristemente no toda la gente atiende las necesidades que tienen de sus conductas o técnicas y por eso vienen los problemas. Y lo que hacen muchos adiestramientos es que en lugar de fomentar el uso de esos impulsos, porque son impulsos de conducta naturales, los reprimen. Y entonces, no sé, un pastor que quiere perseguir, ¿no? Que es un perro que necesita trabajar un poco más cognitivamente, en lugar de darle algo que se llama adiestramiento funcional, que yo admiro muchísimo a la gente que se dedica a hacer adiestramiento funcional, lo que hacen es, pues aplico castigo positivo para reprimir el impulso y entonces adiestro una conducta o enseño un comando. ¿Por qué? Porque, perdón la palabra, pero nos da Okay. hueva trabajar con nuestros perros. Y entonces ahí es donde yo sí, siempre les digo, si van a comprar un perro, asegúrense de que sea en un criadero, pues de verdad, ¿no? O sea, que trabajen, que se fijen en la genética, que no sean explotadores de perros y si no, mejor adopten. Y también en el momento de adoptar, se los digo, ¿no? Hace poquito tuve una asesoría para adoptar y eso es maravilloso. Eso me llena muchísimo porque
el hecho de que las personas estén buscando Sí, asesoría antes de tener un perro es súper importante, ¿no? O sea, es como sí quiero adoptar, pero quiero saber qué necesito yo como persona y empezamos a indagar. Ok, ¿te gusta el ejercicio? ¿No te gusta? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto vas a estar en casa? ¿Quién lo va a sacar? O sea, todo eso es estudiar, es estudiar el contexto de la persona para hacer una recomendación efectiva y para medir qué tipo de temperamento necesitas que tenga el perro. Porque si vas a adoptar, por ejemplo, mis chiquillas tienen muchos amigos en el parque que de pronto son mestizos y tienen una energía garrafal como ellas, y de pronto si es para una persona ya muy mayor, pasear a un perro así en su etapa adolescente, por más bien entrenado que esté hacia la correa, es muy pesado, ¿no? Entonces, sí hay que fijarnos mucho porque, claro, o sea, la conducta genética interviene perdón, la carga genética interviene muchísimo en quién es mi perro y qué va a ser de él, ¿no? Y si vamos a tener una raza en específica, hay que estudiar muchísimo cuáles son las características ujú. conductuales. Búsquenlo así en Google, es muy fácil. ¿Cuáles son las características conductuales de los chihuahuas, no? Regularmente son perros nerviosos, son perros que, fíjate, algo muy feo en los perros chiquitos es que la gente no le da la importancia que tienen los problemas conductuales porque son pequeños. O sea, que un perro chiquito le ladre a otro, se ve súper gracioso y la gente hasta se ríe cuando los ve reaccionar. Pero lo que no saben es que el Claro. perro por dentro está a lo mejor muriendo de miedo y esa es su reacción que tiene ante los otros. Pero cuando nos toca un perro, como Molly, por ejemplo, que a Molly yo la tenía, a la fecha a veces también le pongo collar y pechera, porque Molly es muy fuerte. Entonces, en un desborde emocional, en reactividad, ella se desborda y se jala, pero no es un jalón así como lo que te podría dar un Ujú. chihuahua, te puede tirar. O sea, a mi pareja la llegó a tirar cuando todavía no empezábamos a hacer el trabajo con ella de rehabilitación. Y, por ejemplo, ahí sí se Claro. preocupa. O sea, ahí es preocupante porque entonces ahí sí ponemos ojo porque digo, ay, esta puede matar a alguien o va a morder al vecino o no me van a dejar tenerla porque es un problema. Se vuelve un problema cuando a nosotros nos afecta. Pero en los perros pequeños sí hay que poner atención también porque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, es porque no respetamos el lenguaje que tienen los perros. Todos los perros se comunican y la gran mayoría de conductas de ese tipo hacia personas o perros, en perros pequeños es por falta de comprensión del lenguaje o de Ok, comunicación con la fíjate familia. que nos llega un comentario que de hecho un poco por eso saqué el tema de los chihuahua. Tengo una amiga que tiene un chihuahua y me menciona y lo pone aquí en los comentarios, ¿no? Que su perro no tiene un tema, o sea, es un chihuahua que no tiene tanto una bronca de agresividad como, como de que es muy voluntarioso, que me imagino, digo, no estoy aquí haciendo una consulta ni nada, pero me imagino que también hay que considerar un poco, el perrito no es un perrito grande, es un perrito que, según entiendo, tiene poco tiempo de edad. Eh, Creo que también en eso tenemos que considerar, lo acabas de mencionar, en qué etapa de su vida está, si es un perro adolescente, si es un perro más joven, un poco más viejito. Todo esto también tiene que ver, pero quisiera preguntarte hasta qué punto podríamos, por ejemplo, sugerirle, como en caso de Bere, dónde tienen que observar y conocer al perro y hasta dónde también tienen que observarse en su relación con los perros. Pues fíjate que esta parte del momento evolutivo en el que se encuentran también infiere mucho, porque es completamente diferente trabajar a lo mejor una modificación, una rehabilitación conductual con un perro senior que con un cachorro, que con un adolescente. Entonces, sin duda, creo que lo primero es analizar todo este contexto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es su contexto uno como esto que hablábamos, ¿no? En las sesiones que yo tengo de carácter privado, siempre empezamos con este quiz, un poquito largo, la verdad, sí, pero me permite a Claro, mí, me da mucho contexto de dónde viene, quién es, con quién vive, sabes, así tuvo alguna experiencia, porque de ahí, o sea, no sé, son como 50 preguntas, pero de ahí empezamos a entramar, ¿no? Y es justo como mucho trabajo de análisis de decir, yo creo que viene por ahí o viene por acá el problema y entonces
de ahí empezamos y sabemos por dónde tenemos que trabajar. Pero sin duda, lo primero que yo les recomiendo siempre es que, y les hablo de cubrir necesidades de especie, y muchas veces cubriendo las necesidades que tienen los perros como especie, se resuelven. Y a veces, alguna vez alguien me preguntaba, oye, pero después de que les hablas de necesidades y de que les dices, tu perro tiene que hacer esto, esto y esto y esto, y tiene la necesidad de masticar, de olfatear, de pasear, etcétera. Luego ya no toman la segunda sesión, porque muy honestamente me dicen, Gladys, es que ya no está haciendo eso que hacía. Y yo soy la más feliz del mundo, te lo juro. Pero sí me preguntaban, no, pero es que te estás tirando la chamba sola. Y yo les decía, no, o sea, para mí es mejor que eso tan simple, que a lo mejor es en un momento, pero obviamente cuando lo ignoras no es tan sencillo. Esto tan simple que para mí es compartirles, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de tu perro? Estás cubriendo esto, te voy a compartir esto que tienes que hacer con él y se soluciona el problema. Es mucho más enriquecedor que decirles, necesitamos 10 sesiones en donde trabajes este día este comando y este otro día este comando, porque eso no sirve para mí, ¿no? He visto muchísimas veces y la verdad es que me han llegado muchísimos casos en donde es que el día que yo la llevé ya no lo hacía, pero pues después volvió la conducta o después fue peor porque ahora antes le gustaba salir a pasear, ahora ya no quiere salir a pasear y de pronto siempre les digo es revisen que los resultados sean de fondo y no de forma, que los resultados estén. Si nosotros no cambiamos de chip, que en lugar de enseñarle a mi perro de subir un botón y bajarlo, de le voy a activar el stay, ¿no? Que se quede quieto. Le voy a activar el solo y a desactivar, ¿no? El junto, perdón. Si no nos sacamos el chip de que en lugar de enseñarles puros comandos así de que reaccionen obviamente solo al estímulo, perdón, al comando, y que desarrollen de verdad la capacidad, por ejemplo, de tomar decisiones, no estamos trabajando con el fondo, estamos trabajando con la forma, ¿no? Por cómo se ve. Nuestros perros tienen la habilidad o la capacidad más bien de tener procesos mentales superiores como la memoria, como la atención, la percepción, y a veces no los usamos con ellos. Entonces, es bien importante, por ejemplo, esto, yendo como un poco a mi metodología de trabajo, la primera aproximación que tienen los perros de cualquier cosa, estoy hablando de perros, personas, coches, lo que sea que se les presente alrededor, tiene un carácter emocional en su cerebro, o sea, es instintivo. La primera reacción del perro ante cualquier cosa es emocional. Y si yo no trabajo las emociones de mi perro, híjole, y solamente trabajo la parte cognitiva, que es justo eso, enseñarles un comando y que respondan bajo ese comando, no estoy desarrollando la habilidad y el pensamiento entre lo cognitivo y lo emocional. Y hacer esta conexión, Raquel, de el pensamiento, porque es muy importante también lo cognitivo, enseñarles comandos, enseñarles trucos, es maravilloso porque desarrollas en ellos, no solo generas vínculo con ellos, porque es un espacio que te das con tu perro para enseñarle algo. Sus conexiones de neurona a neurona se fortalecen, se desarrollan y tienes un perro más inteligente, eso es real. Pero si eso no lo conectamos también con la parte emocional en donde puedes evaluar si tu perro está teniendo miedo o está teniendo ansiedad o está teniendo alguna reacción adversa emocional y tú no sabes cómo evaluarlo, se generan los resultados de forma y no de fondo. Entonces, creo que esa es no sé si respondió No, la sí, pregunta, pero sí, creo sí, que sí. esa es como la forma en la que yo trabajaría pues para resolver cualquier problema que tenga un carácter de conducta problema. Porque muchas veces la otra es esa, ¿no? A veces las conductas para nosotros son problema, pero en realidad son una conducta natural y Y solo es solamente hay que comunicación, ¿no? enfocarla. Y solo es lo que nos quieren decir, que ahorita justo Bere ya está diciendo, Bere tenía un perrito schnauzer que le duró hasta que era viejito, y entonces está poniendo un tema que creo que el concepto de lo que ella está diciendo es que tiene expectativas, que está comparando a su chihuahua con lo que hacía
su perrito con el que vivió durante muchos años, que era un schnauzer, ¿no? Y ahorita hay otra pregunta, pero quiero irme a este tema de las expectativas, porque creo que es importante hasta qué punto nosotros estamos conviviendo con animales, esperando a que reaccionen y a que sean perros, o sea, uno aspira a tener perros que nunca ladren, perros modelo o tamagotchis quizás, que tengan ciertas conductas. Y quiero hacerte esta pregunta vinculada con otra, que es hasta qué punto también hay una línea, porque tú estás hablando de entender al animal con lo que nos quiere decir, con lo que el animal es, con las emociones o con las cosas que nos está comunicando de su gusto o disgusto sobre ciertas cosas. Pero aparte de las expectativas, ¿en dónde está esa pequeña y delgada línea, no sé si pequeña, pero sí delgada, entre respetar lo que ellos nos comunican y también nosotros, no sé si la palabra es imponernos, pero hasta dónde, por ejemplo, yo que trabajo el tema de las rutinas de higiene, pues no es negociable bañarte o no bañarte, amigo, te tengo que bañar. No te gusta, encontremos la manera en la que te guste. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos que ser tan permisivos en decir, ok, como te respeto, bueno, si no te gusta bañarte, pues no te baño? O sea, tenemos como tutores o como personas a cargo del cuidado de alguien que estar muy firmes y muy enfáticos en lo que se tiene que hacer. Pero ¿hasta dónde está esta delgada línea entre imponernos, entre lo que esperamos del perro, o sea, las expectativas, y hasta dónde estamos respetando lo que el animal nos está diciendo? Ok. Bueno, hablando de las expectativas, creo que sí ponemos muchísimas veces. Yo, igual Ujú. que Bere, si ustedes se fijan, el Sí. logo de mi marca es un cocker. Mi primera perrita, que de hecho también fue por ella que abrí ese espacio, mi primera perrita era una cocker perfecta. Jamás ella fue a Ujú. entrenamiento de nada, ¿no? Así era como Flora. Ella era perfecta. Ella sociable con todo el mundo, iba un leash conmigo a todos lados, era perfecta. Y yo tenía esa Ujú. expectativa cuando Molly llegó a mi vida. Y yo decía, mi idea de perro era pues un perro de bajo mantenimiento, que yo saqué a Ajá. pasear de vez en cuando, yo decía, yo saqué a pasear de vez en cuando y ya. Y cuando se me caen las expectativas es que viene el mayor trabajo emocional para mí. Y yo me topé, y creo que a la fecha me sigo topando con muchísimas cuentas que comparten perros Disney, eh, que conviven con todo el mundo, aún así ya de repente les ves acá Mm. el collar de impulsos y tú dices, ah, esa socialización no es así como día gratis, ¿no? Le está costando al perro, pero bueno, muchas cuentas, hace poquito tuve una crisis sobre eso porque yo veía de pronto tanto eso que justo las expectativas las tenía que trabajar mucho más en mí que hacia con mi perro, así con mis perros, ¿no? Y gran parte de eso es porque de pronto me dicen, es que deberías compartir más casos de los perros con los que trabajas. Hasta el momento, la verdad es que no he tenido que hacerlo, he tenido mucho tráfico de personas para trabajar con ellas. Creo que a veces son procesos muy íntimos porque yo trabajo con personas con familias que tienen problemas y que la reactividad del perro no solo les ha causado, o sea, no Ujú. solo Ujú. se queda en el perro, me explico, afecta a toda la familia. Y de pronto exponer eso para mí es muy fuerte, porque yo lo viví como en carne Claro. propia, a mí no me hubiera Sí, gustado es hasta un tema que ético, me exhibieran, quizás, ¿no? la verdad, ¿no? Pero quizás en algún momento lo haga. Me gusta mucho compartirles sobre Molly, sobre Emma y sobre Flora, porque me hacen mucho conectar con ustedes y también creo que es una muy buena técnica de marketing. A lo mejor en algún momento me animo. Pero por ahora creo que a veces trabajar con las expectativas de las personas es más importante y decirles, a ver, tu perro es tu perro y Molly es Molly y ella es única en el mundo y necesita su proceso y necesita su tiempo y ha vivido su contexto, tiene su edad, su genética, su momento en este momento, en este mundo es único.
y su proceso también tiene que ser único. Y sobre eso vamos a trabajar, sobre sus 2 pasitos que va a avanzar de aquí a mañana. Trabajo yo con técnicas como el BAT, que es trabajar las distancias críticas entre estímulo y respuesta. Y les digo, si hoy avanzamos un conito del estímulo, eso es un avance enorme para ella. Si mañana avanzamos otro poquito y se puede acercar más a un perro o dejó de ladrar menos horas de las que estaba o ya no tiene tanta ansiedad como la tenía en el baño, lo estamos haciendo bien. Y no te fijes en de pronto todo lo que las redes sociales son muy crueles a veces y te ponen cosas en la cabeza que dices, híjole, ¿no? Me acuerdo mucho de un video que me traumó mucho, que era una chica con su correa, y la otra vez también subí la historia que iba le dicen algo así como la pizca de sal, porque toman la correa así, como si fuera una pizca de sal, y caminan con el perro así, ¿no? De que Ay, no no se les pues. jala nada y así. Y yo les decía, y yo les decía, a ver, esto, o sea, Molly también puede caminar así, pero Molly ve una ardilla y se me va a disparar para allá. O sea, esto no define la relación que tienes tú con tu perro, ni tu perro con el mundo. O sea, las expectativas a veces son lo menos que nos deberían de importar. Y pasando a la otra pregunta, era que... Ay, ¿Y ¿me hasta repites qué la otra punto la pregunta? Porque línea se me está fue. delgada entre respetar lo que el animal nos comunica de su ser, Ah, de lo que le gusta y lo que no le gusta, y hasta dónde sí somos como enfáticos en decir esto, caminas aquí, o sea, que no parezca autoritario, pero es que siento que es como que a estas alturas nos da un poco de temor, porque si esto es entonces respetar y validar al animalito, híjole, entonces soy una tirana porque lo quiero bañar o porque le quiero limpiar los ojos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? sí, hay una línea bien delgada que a mí también a la fecha me está costando mucho trabajo entender entre la educación. Yo nunca digo que hago entrenamiento en positivo. Muchas veces lo que yo manejo es que les digo, vamos a hacer un trabajo de educación empática, de educación con respeto. Vamos a trabajar desde las emociones con tu perro y trabajando también la parte cognitiva. Porque de pronto las tendencias, como dices tú, nos llevan entonces lo empático y lo respetuoso es que dejo a mi perro ser perro. Y la neta es que a mí también me choca la frase, dejar a tu perro ser perro, Claro, porque perro ya es, no le puedes quitar la exacto. identidad, ¿no? O sea, hay muchas cosas que dentro de la educación respetuosa sí me sacan todavía y digo, creo que por acá debemos de trabajar un poco más, sobre todo, ¿sabes? Que a veces los contextos, nosotros como educadores no estudiamos los contextos de las personas. Y ahí es donde entra la pedagogía. Porque tú le puedes decir a una persona, es que tiene que tener un paseo de descompresión a la semana. Yo vivo en Ciudad de México y trabajo de lunes a viernes. Y a veces sacarlas al parque entre semana se me complica porque yo las saco todos los días. Imagínate decirle a una persona que vive en una zona, y vivió en una zona media conurbada, que vive en una zona mucho más céntrica, tienes que sacarlo tantas veces a la semana como paseo de descompresión o sea, como educadores sí creo que deberíamos de poner foco en dar recomendaciones que el tutor pueda cumplir, ¿no? Y que estén contextualizadas. De pronto, trabajar con un perro reactivo no es lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad. Y nosotros, como tutores de perros que vivimos a lo mejor en la ciudad o que necesitamos también, pues sí, Ujú. tener como estos rituales, ¿no? Que mencionas de el baño, el corte de uñas, la ida al veterinario, son cosas que claro que no son totalmente agradables para nuestros perros, Ujú. sin embargo son necesarias para resguardar Claro. una de sus necesidades, que es la salud. Entonces, creo que lo que entra ahí, por ejemplo, son los protocolos de cooperación, ¿no? Hay muchas técnicas ya actualmente en donde ayudamos a que nuestro perro lo tome de la mejor manera, Ujú. no obligándolo, pero sí haciéndolo saber que es justo un trabajo cooperativo, en donde yo trabajo con con tu umbral de tolerancia y voy aproximándome a lo que necesito hacerte, pero estamos Ujú. trabajando en equipo.
no vengo y te doy una nalgada y te jalo del collar o te forzo. Y a veces nuestros perros son muy mágicos. Molly, por ejemplo, tenía muchísimo rollo con las pastillas. Y muchas veces yo tuve que darle, porque enferma, no le podía decir, ay, pues a ver si al rato Sí, se no, deja pues no es tomar la negociable. pastilla. No. Entonces sí teníamos que agarrarla y abrirle la boca y meterle el dedo hasta atrás para meter la pastilla, porque no se la comía con comida, porque habíamos probado un chorro de trucos y la perra lo que hacía era que olía la comida y le quitaba la Sí. comida y dejaba la pastilla. O sea, era impresionante. Entonces, con el tiempo fuimos trabajando justo el protocolo de cooperación hasta que llegó el momento en el que ella dijo, ok, no me agarres, no me toques, un día la voy a agarrar. Tomándose una pastilla es maravilloso porque ella no le gusta que le toque ya la cabeza y lo único que hago es que le enseño la pastilla Ay, y ella solita nena. hace así. Entonces lo que hago es nada más abrirle tantito el hocico y empujarle la pastilla. Pero fue a través de un protocolo de cooperación, la vacunación también, es muy importante la forma en la que nos acercamos, pero creo que hay ya muchas estrategias para no ser impositivos y, y hacerlos cooperar, ¿no? Es en esta cosa de, a ver, somos una familia, somos un equipo y a tu hijo nunca, o a tu hijo, a tu hermano, a tu papá, a ellos jamás los obligarías a golpes, por ejemplo, a bañarse, ¿no? Entonces, ¿por qué a tu perro sí? ¿No? Hay que ayudarles Exacto. de alguna forma. Y ya, digo, ya veo el reloj y sé que se nos está acabando el tiempo, pero hay dos cosas que me gustaría. Uno, nos hicieron una pregunta si el tema de las esterilizaciones también afecta, digamos, desde lo hormonal, el comportamiento de los animalitos. Y a mí me gustaría nada más ir apuntando para no perder el hilo de tu idea, que acá, digamos que lo que yo estoy trabajando también viene mucho de las terapias alternativas o complementarias, como le llaman ahora, en donde quizás evidentemente no trabajamos desde la misma metodología que tú, pero también hay componentes que para cuando estamos trabajando a los animales desde esto, trabajar emociones, también tiene mucho que ver contexto, también tiene mucho que ver tu relación con el animal. Y hay algo que creo que en ambos casos coincide y que ahí es donde encontramos estos puntos y donde es importante entender que podemos trabajar en conjunto quienes ven el tema conductual, pero también quienes estamos ayudando, porque hay dos cosas, la intención que le pones, que ahí es cuando tú hablas, ¿no? De un golpe, no lo trabajas a golpes. Y los animales son tan inteligentes y son tan, me parece que son tan transparentes de filtros que no vienen como los humanos, que no es precisamente que entiendan las palabras, pero entienden la intencionalidad de nuestras palabras y nuestras acciones. Y eso es algo importante y por eso, desde las terapias complementarias, también es muy importante cuidar y validar las emociones no solo del animal, sino de quien está haciendo este trabajo con ellos, ¿no? Hasta donde tú también tienes que estar en un estado tranquilo, de poca frustración, de relajación, para que esto se pueda dar, porque si no, entiendo yo que es como ponerle parches a uno, mientras que el otro va a terminar otra vez con los pelos parados, y son cosas que se pueden repetir y repetir y repetir, ¿no? Y es sumamente pesado además hacerlo como humano desde un estado emocional en donde te está sobrepasando el estrés porque ya sabes que no le vas a poder cortar las Exactamente. uñas a tu perro. Y me pasó mucho al principio. La verdad, ya soy de la idea de, lo he trabajado con mis chiquillas, pero de dejárselo a un profesional. Eh, hay, hay algo en esto que, bueno, sobre lo de la esterilización, no, la verdad no soy experta en la parte de esterilización, lo que llegué a conocer es que, y lo que opino de la esterilización es que mis tres perras están esterilizadas porque América Latina, porque creo que no nos podemos dar Claro. de pronto ciertos lujos de pensamientos o de privilegios, pero sí, definitivamente hay un factor que interviene, en donde interviene la esterilización para la parte hormonal. Yo agregaría que sí hay, es una pregunta como mucho más dirigida hacia alguien que estudió veterinaria, pero yo definitivamente sí creo que interviene, ¿no? O sea, hay un asunto, si yo hubiera sabido lo que sé ahora de la esterilización y si viviera en otro contexto, quizás mis perras no estarían esterilizadas, esto es muy fuerte, pero
pero yo recomendaría que se acerquen a un veterinario y pregunten cuáles son las implicaciones, sobre todo, por ejemplo, un etólogo, que ellos están muy relacionados con el tema de la medicina conductual, que tanto es favorable o no la esterilización en cierto momento de la vida de mi perro, porque hay muchos factores que se pueden evaluar desde esa óptica, ¿no? Y en cuanto a lo otro que comentabas, fíjate que yo cuando todavía no estaba estudiando todo lo que, en lo que me formé, yo dije, tengo que darle solución de alguna forma. Voy a probar todo. Todo lo que me presentaban, que yo decía, sí, eso. Que si las flores de Bach, sí, eso. Que si la comunicación interespecie, sí, eso. Que si el CBD, sí, eso. Que si el Todo. aceite, que si la aromaterapia, que si... Yo hice de todo, porque en mi cabeza lo único que quería era salvar a mi familia. Y, y la verdad es que, te soy muy sincera, tienes mucha razón. Hay muchas cosas que desde la creencia y desde el trabajo emocional que tú haces, sí funcionan. O sea, a la fecha yo sigo utilizando, en el caso de Molly, aromaterapia y utilizo también este CBD, obviamente me están a mí orientando, pero la verdad es que siempre todo lo que Exacto. suma es bueno. O sea, mientras más, y siempre se los digo a todos, mientras más herramientas tengas para abordar a tu perro, para abordar la problemática, maravilloso. Y mientras esas herramientas respeten el vínculo que tienes con tu perro y tú te sientas cómoda o cómodo, adelante, hazlo. O sea, si a ti te viene en gana tomar un taller de lo que tú quieras aprender porque crees que eso va a funcionar, hazlo. Y no lo hagas si no te sientes cómodo, ¿no? Porque ese también es el otro lado, ¿no? De pronto acudimos a lugares y es como, oye, es que me dijo que le hiciera esto, pero la verdad no me siento cómoda haciéndoselo a mi perro. Claro. No lo hagas. Si no te hace clic, si no te sientes cómoda con lo que te están proponiendo hacer, con la herramienta que te están proponiendo utilizar, con lo que te dicen que eres, ¿no? Porque a veces hay personas que es que tú eres muy permisiva o tú eres, o sea, se Ujú. meten hasta contigo misma. Si no haces clic con eso, ni modo, suéltalo y vete al siguiente lugar. Y profesionales hay muchísimos. Entonces, creo que lo importante es eso. Si alguna herramienta alternativa que tú puedas aprender te va a ayudar y te va a sumar para a lo mejor trabajar con tu perro algún miedo, algún, no, esto que nos decías, ¿no? Del protocolo de aseo, del corte de uñas, del cepillado, adelante, maravilloso, apréndelo. Porque además es esto que te decía, ¿no? O sea, todo lo que nosotros aprendamos y que podamos trabajar y aplicar con nuestros perros sigue siendo sigues estando fortaleciendo el vínculo mientras sea de forma respetuosa. Y ahí ya tenemos el Claro, claro, 80% del claro, claro, terreno que como ganado. bien decías, ¿no? A veces nada más es lo que dices que te pasa con tus clientes o pacientes en tu primera sesión, ¿no? Con solamente pequeños cambios donde el mismo tutor o dueño o dueña cambian la perspectiva y se ven con el animalito desde otro lugar, entonces empiezan los cambios, ¿no? Que también se pueden reforzar y con intencionalidad y con todo esto va mejorando un poco, que al final creo, y con esto me quedo y ya para que nos cuentes cómo poderte encontrar y cómo se pueden hacer citas contigo para quien esté interesado, creo que por lo menos en mi experiencia, porque mucho de lo que tú cuentas, y que a mí también me pasa, mucho yo lo he vivido también con mis primeros perros de casa y luego lo que tengo con mi viejita de 13 años, que me ha permitido conocer y aprender mucho, que mucho de esto también se resume a la experiencia humana y personal de los espejos que tenemos, ¿no? Hasta dónde nos están espejeando todo el tiempo y nos están obligando a entender quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo en general, ¿no? Creo que por lo menos para mí es un aprendizaje. Y entonces ahora sí, cuéntanos cómo te encuentra la gente, cómo se pueden hacer citas contigo, cómo trabajas en línea. Cuéntanos un poco cómo es todo. Pues ahorita tengo dos formas en las que estoy contactando con las personas. Bueno, tres. La primera es por medio de Instagram, que es a través pues de las historias, en donde les comparto, en donde muchas veces aprendemos juntos, en donde me gusta enseñarles no solo lo bonito, sino a veces lo crudo que es tener un perro.
y nos topamos con realidades muy fuertes a veces ahí por ahí en las historias y me encanta que me escriban y que me digan, a mí también me pasó, yo también estoy pasando por eso, porque si algo también me gusta difundir es que nosotros como educadores no tenemos perros Ujú, perfectos, ujú. nadie tiene un perro perfecto, a ver si no está por aquí, pero lo ve. Pero tengo dos clientecitos, alumnitos que son Ok. campeones de disco Ujú. y no son perfectos. Y por ahí, o sea, la verdad es que hemos trabajado amorosamente con sus familias y la verdad es esa, o sea, me gusta mucho compartirles. Ese es el primer canal por Instagram, en las historias y así. Lo segundo es que si necesitan una sesión privada, pues también lo podemos trabajar. La primera sesión siempre es en línea porque es una sesión diagnóstica en donde les contaba que hacemos todo este protocolo de entrevista. Y después, en medida de nuestras posibilidades, si están en la Ciudad de México, pues podemos organizar una sesión presencial, que ya estoy trabajando como también de forma presencial desde hace un tiempo. Y la última son los talleres que armo. La mayoría de los talleres que armo a veces son para nuestros alumnitos y o a veces los armo de forma gratuita. Es como varía mucho. Ahí la verdad depende mucho como de mi disponibilidad en función de trabajo, que me dé chance de armarlos porque como buena pedagoga me gusta hacer planeaciones y así todo el taller. Pero esa es como la otra forma, que Ujú. son como más en grupo. eh, y ya, son como las tres formas en las que me pueden contactar. Vía Instagram está nuestro Linktree ahí en el perfil y está el enlace directo a mi WhatsApp o el enlace para agendar una sesión. Si quieren hacerlo, Que es también lo pueden hacer por arroba mensaje de WhatsApp. pedagogía-canina, ¿verdad? Ok, muy bien. Esto también lo voy a Ujú, pasar por sí. YouTube, entonces para que quede muy claro. Pues Gladys, muchísimas gracias. No sé si quieras aportar algo, comentar algo para terminar, que yo estoy feliz y fascinada y ojalá que podamos repetir una siguiente sesión, pero algo que se me haya pasado que no te haya preguntado o que quieras decir para cerrar la entrevista. Pues básicamente nada, que quieran mucho a sus perros, que los respeten y sobre todo que los disfruten, que ellos vienen un ratito muy cortito a nuestra vida y que no todo el tiempo se estén preocupando. Es bien raro esto que les voy a decir, que venga de una educadora canina, pero no todo el tiempo se preocupen por enseñarles cosas. O sea, déjenlos también disfrutar su vida, disfruten su vida junto a sus perros y si tienen un problema de conducta, pues hay una red de apoyo muy grande, siempre pueden contactarnos y está muy padre tu espacio. Gracias. También Raquel quería felicitarte mucho. A mí me encanta mucho la onda de la limpieza, es de la cosa eco-friendly. Y pues nada, ¿no? Sí, estaría bueno repetirlo muy Sí, sí, la próximamente. verdad es que sí. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que se conectó y a quienes están viendo esto. Esta fue la pijamada abrazadora de marzo y ya veremos qué nos lleva en abril. Muchas gracias Gladys, gracias a la comunidad que traes, que se unió también. Y bueno, pues nos estaremos viendo a la siguiente. Gracias, bye.